Bien, buenas tardes, queridos amigos. Este es un café con Daniel. Aquí de nuestra página de siempre, las memorias de Daniel. Aquí me estoy acercando un poco el micrófono porque tengo la preocupación. Hay un gran amigo asiduo del canal que ha estado preocupado por el tema del audio. Y bueno, ¿será que algún problema con el micrófono? Hemos estado revisando todo. Esto está al servicio de ustedes, por supuesto. Y todo lo que se hace aquí está en función de llegar sin ningún tipo de problema a la mayor cantidad de personas posible. Hoy nos estamos, como les decía, estrenando nueva técnica, pero que todo vaya saliendo cada vez mejor, poquito a poco, poquito a poco. Todavía no nos podemos hablar del sonido externo. Bueno, hay mucha gente que me pide que no lo haga, porque dice que perdería naturalidad el canal, que es mejor así, que se escuchen los ruidos, que se escuche la gente, para que se vea claro que estamos aquí en el barrio, que estamos en una casa en La Habana, en un apartamento en La Habana, y de aquí hacemos este café con Daniel cada miércoles y cada sábado. Hoy estamos en nuestra sabatina y les propongo un tema muy pero muy especial, la prensa amarilla. Porque siempre hablamos de la prensa amarilla, o sea, se habla muchas veces del tema de la prensa amarilla, del amarillismo, del sensacionalismo, pero hoy no se trata solamente de la prensa. O sea, yo creo que este tema se ha extendido a las redes sociales, se ha extendido a internet. O sea, no solamente hoy tenemos prensa amarillista, tenemos internet amarillista, que no sé si ha llegado a igualar los patrones de esta prensa amarilla o si los ha superado. Yo creo que en muchos casos los ha superado. Nosotros un poco en broma le decimos ciberchancleteo, pero yo creo que esto ya es más que ciberchancleteo, es amarillismo total en redes sociales. Hay muchísimos canales amarillos eh, que lo que buscan es el sensacionalismo más que otra cosa. Sensacionalismo para ganar dinero, que trabajan sobre las emociones de la gente, porque al final eso termina siendo una fuente de ganancia. Que no digo que esté mal, no estoy en contra de los canales que monetizan, no estoy en contra de los canales que hacen dinero, para nada, yo creo que eso existe y la gente lo utiliza. Yo lo que me llama la atención, lo que veo mal, lo que critico, es el sensacionalismo barato, el amarillismo, la falsedad, la manipulación, el ataque desmesurado contra cualquiera que piensa diferente de nosotros, que se ha establecido en este mundo de hoy con una fuerza extraordinaria. Un mundo donde se castigan canales, donde se cierran medios de prensa sencillamente porque no comparten el mismo criterio que nosotros tenemos, que se persigue a los periodistas, que se asesina a periodistas en tantos lugares del mundo, que se encarcela a periodistas, que se cierran canales porque no queremos que el mundo sepa la verdad o sepa la otra cara del asunto que se está comunicando. No quiere que se desmientan las manipulaciones, no quiere que se desmienta la mentira. Yo creo que nunca jamás se ha cumplido eso de que la mentira, la gente prefiere la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. De eso que hemos hablado tanto en este canal. La gente prefiere eh, la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. Entonces ese va a ser el tema de hoy, ese va a ser el tema de nuestra sabatina, va a ser el tema de nuestro programa de hoy, de nuestro café con Daniel. O sea, bueno, va a ser eso, prensa amarillista, ese va a ser el tema. Entonces los invito a tomarse un café, tenía la tacita por aquí, bueno, voy a tomarme mi cafecito, hacemos una breve parada, vemos un pequeño material, muy breve, y enseguida comenzamos con nuestro programa. Nos vemos en unos minutos. Frases como clickbait y fake news se han convertido en el pan de cada día. Para el ojo poco entrenado, medios de comunicación dándole la vuelta a historias y creando titulares engañosos puede parecer un fenómeno moderno. Sin embargo, estas prácticas tienen raíces que van a las profundidades de la historia estadounidense. A finales del siglo XIX, dos magnates de los medios, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, hicieron todo lo posible para vender más que sus competidores dentro de un panorama abarrotado y despiadado. Su táctica más conocida de reportar crímenes exagerados y usar titulares emocionantes adoptó el apodo de prensa amarilla o prensa amarillista. La rivalidad intensa de Pulitzer y Hearst cambió la industria de los periódicos en una manera que todavía resuena en el mundo hoy en día. Bueno, espero que les haya gustado este fragmento de video. Vamos a ver otras partes en la medida que transcurra.
programa. Ustedes saben que este señor, Randall Hearst, mandó sus periodistas a La Habana cuando la guerra hispano-cubana norteamericana. Esa prensa tuvo mucho que ver con la imagen que se construyó de los primeros de los soldados españoles para sencillamente convertirlos en una especie de monstruos que han cometido realmente crímenes terribles en Cuba. Pero bueno, se trató por todos los medios de construir una imagen diabólica de los soldados españoles, de lo que estaba pasando en Cuba. Bueno, estaba la reconcentración de Weyler, pero se explotó muy bien ese filón por parte de la prensa sensacionalista para justificar la intervención de Estados Unidos en la guerra que libraba a Cuba por su independencia de España. Después se empezó también a denigrar la figura del Mambí. Y para rectificar bien, o sea, se comenzó desde el inicio, o sea, parte de la campaña era contra España, pero un porciento importante de esta manipulación, de esta guerra mediática, se hizo contra la figura de los Mambises, tratando de presentarnos como gente indolente, incapaces de, de construir una nación, personas crueles, sangrientas, incivilizados, infantiles. Ya me presentaban a la Madre América, Estados Unidos, como protectora. Incluso hay imágenes por ahí, se hicieron 40.000 fotografías en ese momento, en esos años. Y hay una caricatura, 40.000 caricaturas de guerra, me disculpan. Hay una de las caricaturas donde incluso aparece muchos de los más nombrados, renombrados y prestigiosos jefes militares, como si fueran monos trepados en una mata, ¿no? Esa era la imagen que querían construir ante el mundo para justificar lo que iban a hacer después, para justificar la anexión de la isla. Bueno, la prensa amarilla se usa normalmente, es el término que se usa para denotar o para nombrar a esa prensa que se caracteriza por presentar y privilegiar informaciones e imágenes en las que la sangre, los accidentes, los crímenes, los adulterios, los enredos políticos, los escándalos son explotados para ganar público, para sencillamente ganar dinero, vender periódicos. Mientras más escandaloso sea el suceso, mientras más morboso sea el suceso, pues más público atrae. ¿A qué se le parece eso? Yo pues quiero llevar el programa a reflexionar sobre eso. O sea, ¿a qué se nos parece? O sea, esta es la prensa amarilla, busca esto. Bueno, ¿y qué es lo que buscan muchos de estos youtubers? ¿Qué es lo que busca mucha esta gente que ha convertido las redes sociales en un centro de sensacionalismo, de manipulación y de ordinariez? O sea, las primeras manifestaciones de prensa amarilla, también denominada prensa sensacionalista, en unas partes del mundo lo utilizan así, aparecieron a finales del siglo XIX, más precisamente entre los años 95 y 98. Ya les hablaba de todo lo que sucedió durante la guerra hispano-cubano-norteamericana y el papel que jugó la prensa sensacionalista en la construcción del enemigo y en la justificación de la guerra. Fue un momento que hubo una gran confrontación periodística entre los periódicos New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst. La prensa de Nueva York fue la primera en utilizar el término para describir la metodología utilizada por la competencia. A través de un artículo titulado Los llamados amarillos, porque son amarillos, en 1898 se acuñó la frase, que en realidad era un juego de palabras, ya que el amarillo, además de referirse al color, también tiene un significado en ese sentido. O sea, nosotros incluso aquí también se lo damos. O sea, los cubanos, cuando, sobre todo en el béisbol, se usa el término amarillo para referirse a una persona que es cobarde. Y bueno, en inglés también se utiliza en ese sentido. Pero esta batalla entre Hearst y Pulitzer tuvo una muy concreta. Michael Dougherty, o Yellow Kid, el personaje principal de Joan Ali, la primera tira cómica impresa en color y de ron masivo en Estados Unidos. Yellow Kid era un chico que se caracterizaba por su apariencia desaliñada, una sonrisa tonta, el uso de la camisa de dormir amarilla, de ahí el color en el apodo, y vivía en un callejón con otros personajes igualmente desaliñados. Aunque Yellow Kid se comunicaba a través de frases inscritas en su camiseta, amarilla, y con un lenguaje popular que tocaba la marginalidad, lo que caracterizaba esa tira cómica era el uso de globos para indicar los bocadillos
o diálogo de los personajes. En ese momento ciertamente marcó todo un hito. Aunque nació en una revista, pronto Yellow Key se convertía en la gran atracción del periódico que dirigía Pulitzer. Sin embargo, esta luna de miel duraría muy poco, ya que pronto Yellow Key se trasladaría a la competencia, el periódico de Hearst, desatando la rivalidad entre las dos publicaciones y el nacimiento de la expresión de prensa amarilla. Esto es uno de los términos. También se dice que tiene que ver con la tinta con que se imprimían los periódicos, donde primaba ese color, y entonces los periódicos de la época salían con un color amarillento y demás, producto del sistema de impresión que existía, y que bueno, por eso se le llamó prensa amarilla a este tipo de periódico, a este tipo de prensa. Pero bueno, sea cual sea la razón del color amarillo, del uso del amarillo, lo cierto es que tiene mucho de artero, tiene mucho de cobarde, tiene mucho de bajo la manera en que se hace esta prensa, que busca siempre el sensacionalismo a costa de todo, a como dé lugar, que busca el sensacionalismo dañando a otras personas sin ética de ninguna clase, miente con un descaro tremendo. Yo diría que hoy el amarillo es el color de la prensa en todo el mundo. Creo que es el color de la prensa corporativa, que sin ninguna vergüenza manipula, tergiversa la historia, hace lo que quiere, presenta los hechos como quiere. Recientemente lo hemos visto en el caso de Ucrania, la guerra en Ucrania, como la manera en que se presentan los hechos, cómo se tergiversan los hechos, la cantidad de fake news, la cantidad de manipulaciones, la cantidad de falsedades. En el programa pasado lo vimos, o sea, es un mar de falsedades. Ya no se sabe realmente qué es lo que está pasando, porque mienten con un cinismo tremendo. Y entonces lo que se busca aquí es vender periódicos, manipular, porque detrás de esto, por supuesto, está la mano de los dueños de los medios, y nosotros sabemos a quiénes responden esos dueños de los medios. Sabemos perfectamente quiénes son los dueños, para quién trabajan y cuál es el objetivo que buscan estos señores. O sea, queridos amigos, vamos a hacer otra paradita para tomarnos un cafecito bien rico, y los invito a ver otro fragmento de este material sobre la prensa amarilla. En los años 1890, Pulitzer y Hearst vivían en la misma ciudad, operaban en la misma industria, apoyaban al mismo partido político y apuntaban a la misma audiencia. Las similitudes en sus carreras y periódicos los acercaron como competidores, pero los inicios de sus vidas están llenos de contrastes. Joseph Pulitzer, el mayor de los dos, nació en Mako, Hungría, en 1847. El padre de Joseph fue uno de los comerciantes más exitosos de su área, pero Joseph no vivió una vida de lujos. Su padre murió en 1857 y los Pulitzer se declararon en bancarrota. Cuando era adolescente, Joseph luchaba para ganar dinero para comer. La guerra civil estadounidense se estaba gestando a través del Océano Atlántico y el ejército de la Unión pagaba a ciudadanos europeos para que se alistaran en la lucha. Joseph aprovechó la oportunidad y llegó a Boston en 1864 a la edad de 17 años. Se inscribió en la caballería de Lincoln con sede en Nueva York, donde sirvió en una división de habla alemana durante 8 meses. Después de la guerra, Pulitzer estuvo un tiempo en el noreste, buscando una vida estable y luchando por mantener un trabajo. En busca de un nuevo hogar, viajó al oeste, a San Luis, con 75 centavos en el bolsillo. San Luis era una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y hogar de muchos inmigrantes alemanes. Cuando el periódico local en lengua alemana tuvo una vacante para un reportero, Joseph consiguió el trabajo. Pulitzer inmediatamente demostró sus aptitudes, convirtiéndose en un colaborador clave y eventualmente en copropietario. Sin embargo, sus ambiciones pronto superaron al pequeño diario alemán, por lo que vendió su parte y compró un periódico diferente, el St. Louis Post-Dispatch. En ese momento, a finales de 1878, Pulitzer puso su propio sello en la industria. Cuando compró la publicación, el número de lectores diarios era inferior a 4,000. En septiembre de 1882 eran 22,000. Sin embargo, esto no fue un golpe de suerte. El periódico de Pulitzer combinaba reportajes sensacionalistas con un periodismo de investigación contundente. No tuvo miedo de perseguir a algunos de los hombres de negocios y políticos más distinguidos de la ciudad, exponiéndolos por cosas como fraude fiscal y comportamientos inescrupulosos. Con todo este éxito, Joseph Pulitzer se mantuvo hambriento. Se abrió camino en el océano de los medios, que estaba en la ciudad de Nueva York. En un viaje familiar a la gran ciudad en abril de 1883, Pulitzer se reunió con el ladrón de la Edad Dorada, el barón Jay Gould, para comprar su periódico El New York World.
El periódico The Gold tenía una hemorragia monetaria, pero hizo un trato difícil. Vendió al New York World a Pulitzer por $346,000, o unos $9 millones en la actualidad. Para ese momento, el New York World tenía cerca de 15,000 lectores. En su apogeo, Pulitzer lo convirtió en la publicación de mayor éxito del país, con más de 600,000 lectores diarios. Pulitzer empleó las mismas tácticas que habían funcionado tan bien en San Luis: titulares provocativos y revelaciones lascivas. Aún así, sus cruzadas basadas en hechos inspiraron un cambio real en la ciudad y ganaron el cariño al periódico entre los lectores. Como tal, Pulitzer dominó Nueva York durante un tiempo. Sin embargo, eso cambió en 1895, cuando William Randolph Hearst irrumpió en la escena. No, creo que fue Andy Warhol el que habló de aquello del cuarto de hora de fama, los 20 minutos de fama a que aspiran muchos artistas. Y realmente yo creo que podríamos extenderlo sin ningún tipo de problema a la gente que trabaja hoy en las redes sociales, con ese afán de proyectarse y alcanzar la gloria. Hacen cualquier cosa por los 20 minutos de fama. Yo creo que si este señor estuviera vivo, pues seguro encontraría la similitud entre lo que él creía que era propio únicamente del mundo del espectáculo y lo que sucede hoy en las redes sociales. La vanidad en este mundo que ya sabemos cómo funciona. Y bueno, todo este afán ridículo de tratar de venderse en las redes, ¿no? como la gran cosa, ¿no? De construirse una imagen a toda costa y a costa de todo. Pero bueno, ¿y cómo parar estas cosas? O sea, ¿cómo ponerle fin de una vez a esta manera de concebir el periodismo que busca sobre todo este tipo de cuestiones? O sea, este periodismo no solamente el amarillo, el periodismo rojo, el periodismo que vive el crimen, que se regodea en la morbosidad, como hacen hoy en redes sociales. Uno se pone a buscar, busquen ustedes, o sea, todos hoy vivimos muy vinculados a las redes sociales. Usted entra hoy a una red social y se va a encontrar perfectamente bien millones de noticias sin sentido, sin ningún valor. Y millones de canales de gente que se presenta como especialista en algo del cual no saben absolutamente nada. Te encuentras una cantidad de agricultores, gente que te aconseja cómo sembrar una planta, aparentes expertos en esas cosas, expertos en sexo, porque eso es lo que más dinero da, es lo más sensacionalista. Hay una señora que sale hablando sobre el tamaño de los penes, hace toda una disertación sobre el tamaño de los penes con una seriedad tremenda. Otra que explica sobre los efectos del semen en la cara, cosa realmente terrible, de la manera en que lo presentan, de la manera en que lo dicen. Y otra, bueno, que habla de su experiencia con los diferentes tamaños de penes de hombre con los cuales ha estado. O sea, dedica todo un programa a eso, o sea, un canal dedicado a hablar de su experiencia con los diferentes tamaños de penes. Interesantísimo, increíble. Pero hay expertos en todo, hay expertos en problemas de salud que no saben nada de salud, médicos que no saben nada de medicina, sacerdotes que nunca han pisado una iglesia, consejeros espirituales que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Hoy te encuentras una simple ojeada y te vas a encontrar una cantidad de gente, una cantidad de farsantes con canales abiertos, ganando dinero, mintiendo descaradamente sobre cualquier cosa, sin ningún tipo de vergüenza. Gente que no ha salido a buscar ninguna noticia en ninguna parte, que sencillamente no la necesita porque la inventa. Gente hablando de medicamentos, sin saber absolutamente nada. Y para qué hablar de los conspiranoides, o sea, para qué hablar de toda la gente esta que habla que se ha encontrado en tal lugar los restos de un extraterrestre y te presentan imágenes de todo. Y de la tierra plana o los terraplanistas, ¿para qué? Y lo de la tierra hueca, que te dicen que hay evidencia científica, te ponen un documental y te presentan ahí, cogen una imagen de videojuego y te la presentan la imagen de videojuego como si fuera una imagen real, como hicieron esta gente con la guerra en Ucrania, que presentan imágenes de un videojuego
como si fueran combates aéreos y cosas de ese tipo. O sea, hoy en día no hay ninguna vergüenza en presentar este tipo de cosas. Ya no hay crítica, ya no hay eh, nada que pueda. Esto es un modo de llevar la noticia de manera superficial, liviana, atropellada, sin ninguna investigación, inventada. O sea, a nadie le importa inventar hoy una noticia. A nadie le da vergüenza salir y anunciar cualquier cantidad de cosas. Y bueno, veterinarios que no son veterinarios, astronautas que nunca han salido de su casa, militares que nunca han combatido ni en la esquina, de todo. Yo estaba buscando, por ejemplo, cómo sembrar el hibiscus, ¿no? El mar Pacífico. Oye, te encuentras 1000 canales hablando de cómo sembrarlo y ninguno es real. Para encontrarte un agricultor de verdad que te está aconsejando que sepas realmente lo que tienes que hacer, cuesta un trabajo del demonio porque no existe, no hay, no lo encuentras. Todo se basa en la mentira. Y esos son los más, podríamos decir, los tontos, los triviales. Están los canales paparazzi, estos que se dedican a cazar las interioridades, las intimidades de las estrellas del espectáculo. Pero están también los que se dedican a hacer ciberbullying, a esta guerra sucia que se sigue en internet para desacreditar a la gente, para desacreditar a los enemigos, en este intento, este asesinato del crédito de las personas que está tan de moda hoy en día. Y que a nadie le importa, nadie le importa. O sea, cualquiera se lanza a hablar sin saber, no necesitan pruebas ni argumentos, porque han descubierto el impacto que tiene una noticia cuando sale en una red social. Cuando tú lo dices después, desmentirla cuesta muchísimo trabajo. Desmentir esa noticia después es prácticamente imposible. Como lo saben, dan primero. Entonces salen y te dicen cualquier mentira. Esa mentira se queda. No está basada en nada. O sea, no hay ninguna seriedad hoy en día. Si estos señores, Sandor Hertz y Pulitzer, renacieran, se sentirían, no sé si se sentirían muy orgullosos de lo que iniciaron o de lo que representaron en su momento, o se sentirían sencillamente avergonzados por lo que desataron, o asombrados, porque se quedaron como niños de teta frente a algunos youtubers que yo conozco, y no solamente youtubers, los hay en cuanta red social usted pueda buscar o pueda inventar. Y entonces, señores, realmente es una vergüenza lo que está pasando, realmente es una vergüenza, la mentira, el engaño, la manipulación, el ataque a las personas, la sinvergüencería llevada a la expresión amarillo no, amarillo intensa son las redes sociales. Amarillo no es nada. Como dice un libro que yo escribí, amarillo es solo el color de los viernes. Amarillo es un color y lo de esta gente no tiene nombre, no tiene color, no tiene espíritu. Es un afán de notoriedad, una enfermedad de notoriedad. Gente enferma de notoriedad. Y hacen cualquier cosa, por un like. Nos vamos a hacer otra parada para ver eh, el último fragmento de este material que les traía, interesante. Y después vamos a pasar, vamos a hablar, porque bueno, estamos en la jornada de la prensa cubana. Yo quisiera en esta jornada de la prensa cubana, pues dedicar un espacio también a José Martí. Y recordar, no podemos olvidar nunca a los cubanos, el 13 de marzo, recordar el aniversario del asalto a Palacio Presidencial. Bueno, vamos a rendirle homenaje aquí, les rendimos homenaje aquí a aquellos jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida por ajusticiar al tirano Fulgencio Batista, que tanto dolor y tanta sangre costó a Cuba. Algunos hoy pretenden olvidarlo, pretenden olvidarse de quién fue Fulgencio Batista y del dolor que causó, del terror que sembró, de las vidas que cegó. Hay gente que pretende olvidar todas esas cosas. Y hay gente que se declara batistiano abiertamente, gente cobarde, gente que ha sido puesta de rodillas, sin perdón, porque esta gente cuando te ponen de rodillas primero te hacen que bajes la cabeza, después te ponen de rodillas, después que estás de rodillas te hunden en la tierra y te siguen pisando hasta que no puedes más. Porque cuando cedes ya no hay marcha atrás, ya tienes que seguir ahí, de hinojo, arrodillado, sin poder levantar la vista. Y lo pierdes todo, porque no hay compasión, porque no te respetan, nadie respeta a los traidores. Ya está el señor
de Semer Bueno, que un día lo consideré un buen compositor, celebrando Fulgencio Batista. Increíble, eso lo nunca he visto. Entre la cocaína que consume y los disparates que dice, ya no se sabe dónde va a llegar. Ya no sabe, de rodillas no sé, ya está llegando al centro de la tierra, no se sabe hasta dónde va a llegar por ir para allá este señorito. Realmente una vergüenza para Cuba. Y bueno, estos jóvenes, el 13 de marzo del año 57, se lanzaron al asalto del Palacio Presidencial, dispuestos a dar su vida por Cuba y por el futuro de Cuba, por todos los jóvenes cubanos y por la vida de sus hijos y todo el resto de las generaciones que vendrían después, para librar a Cuba de este salvaje tirano. Fueron dispuestos a dar sus vidas, no como algunos que vemos en la contrarrevolución, que no tienen nada que ver con esto, son mercenarios. Estos no, estos jóvenes fueron a dar su vida y la dieron, entregaron sus vidas en aras de la libertad de Cuba. La inmensa mayoría de ellos cayó combatiendo contra la tiranía de Batista. Ese es nuestro homenaje, nuestro más sincero homenaje a los jóvenes del 13 de marzo. Bueno, vamos a hacer la parada para conversar sobre José Martí, después que veamos el fragmento final de nuestro material. Hertz nació en California en 1863, hijo de un magnate de la minería con sede en San Francisco. La vida temprana de Hertz tuvo la seguridad de que su familia tenía el dinero para hacer posibles sus sueños. El joven William asistió a las mejores escuelas del condado. A principios de la década de 1880, cuando Pulitzer se estaba mudando a Nueva York, Hertz comenzó la universidad en Harvard. Aunque finalmente fue expulsado de la escuela por una serie de vulgares bromas a los administradores, fue en este momento que Hertz quedó cautivado por Pulitzer. El New York World reflejó muchas de las posturas políticas de Hertz, y según informes, trató de emular a Pulitzer y su estimulante estilo de informar. En 1887, Hertz convenció a su padre para que le concediera el control del San Francisco Examiner. Hertz padre había adquirido el periódico como pago de una enorme deuda de apuestas, pero sin ningún interés en administrarlo él mismo, se lo dio a William. Hertz imitó las tácticas que habían convertido a Pulitzer en una estrella. El examinador de Hertz dedicó una cuarta parte de todos los artículos a cubrir delitos, a menudo en prosa dramática. Pero Hertz no fue de ninguna manera incapaz de forjar su propio camino. Tuvo la previsión y el gusto de contratar a los mejores escritores del país como Mark Twain y Jack London. A diferencia de Pulitzer, Hertz tenía fondos para contratar a quien quisiera. Mientras Pulitzer se obsesionaba por los aspectos financieros de su negocio, Hertz dependía de la afluencia de riqueza familiar para apuntalar sus gastos. Hertz compró periódicos en todo el país, soñando con ser dueño de una cadena nacional que informara e influyera en Estados Unidos. Una vez más, la joya de la corona de los medios era Nueva York. Nadie podía considerarse un éxito si no producía un periódico popular en la Gran Manzana. Así que Hertz compró el New York Morning Journal en 1895. La acalorada rivalidad entre Hertz y Pulitzer había comenzado. En 1895, ambos hombres ya eran famosos por sus reportajes hiperbólicos y titulares dramáticos. Pero la competencia surgió de algo más que la elección de palabras. Tanto Hertz como Pulitzer eran firmes partidarios de la política liberal. Estaban a favor de la inmigración y apoyaban a los candidatos demócratas. Por supuesto, ambos se opusieron vehementemente a los sindicatos de trabajadores, pero eso fue visto como un tema separado. Pulitzer inicialmente capitalizó este grupo demográfico vendiendo su periódico por solo 2 centavos, a pesar de su considerable contenido. La mayoría de los periódicos de 2 centavos tenían solo 4 páginas, pero el New York World tenía 8. Este precio atrajo a los inmigrantes a los que Pulitzer le hablaba en sus periódicos. La clase trabajadora sentía que sus propias vidas estaban siendo cubiertas en el New York World y podían permitirse comprarlo todos los días. Hertz respondió vendiendo al New York Journal por solo 1 centavo. El Journal se disparó en lectores y Pulitzer se vio obligado a igualar el precio. La rivalidad se intensificó cuando Hertz comenzó a contratar a muchos de los mejores periodistas de Pulitzer. Parte de esta estrategia fue ofrecer más dinero, pero supuestamente la sala de redacción de Pulitzer era un lugar difícil para trabajar. El jefe esperaba que los empleados dedicaran muchas horas a informar las noticias y perfeccionar su prosa. Ambos periódicos se esforzaron por sus ediciones dominicales, incluida la impresión de algunas de las primeras tiras cómicas en color. Pulitzer empleó a uno de los dibujantes más destacados del mundo, Richard Outcault, cuyo cómic más famoso se llamaba The Yellow Kid, el niño amarillo. La tira se consideró una clase magistral de comedia, burlándose de la idiosincrasia de la ciudad de Nueva York al colocar a niños pequeños y libertinos en circunstancias absurdas.
En 1896, Hertz alejó a Outcult del mundo y le pagó para que recreara una caricatura idéntica para el Journal. Pulitzer encontró un nuevo dibujante y ambos periódicos continuaron publicando cómics de The Yellow Kid. Por esta época, los compañeros periodistas se cansaron de sus competidores sensacionalistas. Condenaron el exceso de los periódicos del niño amarillo, y en poco tiempo esta etiqueta codificada por colores se empezó a usar. El New York World y el New York Journal se convirtieron en emblemas del periodismo amarillo. Pero, ¿cómo era exactamente la prensa amarilla? ¿Cuáles fueron las características que marcaron esta forma de informar? Los periodistas modernos señalan varias características que distinguen a la prensa amarillista. Algunas son simples, como portadas atrevidas con ilustraciones en color, diseños audaces y grandes titulares. Estos titulares a menudo trataban temas menos importantes como deportes y, lo que es más importante, crímenes. Los reportajes sobre violencia y destrucción dominaron las portadas de los periódicos. Estos escritos se basaban en gran medida en fuentes no identificadas, algunas de las cuales recibieron pagos para proporcionar citas específicas. Mientras The World y The Journal luchaban por los mismos compradores, su batalla se convirtió en una guerra de ojo por ojo, ya que cada magnate intentaba superar al otro y presumir de ello siempre que fuera posible. Cada periódico comenzó a insinuar, no tan sutilmente, su propia superioridad. En la portada de una edición de 1896 del New York Journal, un gráfico en la esquina presume que cada número del periódico contenía, en promedio, 20 columnas más de material de lectura que el New York World. El World, por su parte, publicó sus números de circulación diaria y señaló, por supuesto, que sus cifras empequeñecían las del Journal. La batalla más sangrienta entre los dos periódicos se produjo en el periodo previo a la Guerra Hispanoamericana de 1898. Los dos hombres, especialmente Hertz, incluso han sido acusados de iniciar la guerra. Si bien esta información es tan absurda como los titulares de Hertz, no hay duda de que ambos periódicos emplearon sus tácticas más turbias durante este periodo. Hertz se había convertido en un halcón de guerra en sus días en el Journal. Comprendió la veracidad del dicho "Si sangra, vende". Cuando estalló la rebelión en Cuba en 1895, basada en el terrible trato a los cubanos por parte de sus señores españoles, Hertz apoyó abiertamente el conflicto con España. Sin embargo, este sentimiento ha sido exagerado por un cuento popular. Uno de los periodistas de Hertz escribió en sus memorias sobre el viaje de un artista a Cuba antes de la guerra. El artista envió un telegrama a Hertz para decirle que la situación estaba en calma. Hertz respondió: "Por favor, quédese. Usted proporcione las fotos y yo proporcionaré la guerra". La historia se utilizó como evidencia del deseo de Hertz de mentir a sus lectores y eso podía significar más dinero. Hertz no solo negó esta historia, sino que nunca se presentó evidencia de los telegramas. Hertz y Pulitzer publicaron con frecuencia atrocidades españolas en sus portadas, que claramente contenían mentiras descaradas sobre los hechos. Sin embargo, si bien es cierto que ambos periódicos presionaron a favor de la guerra, el argumento de que provocaron el conflicto es absurdo. Los historiadores señalan que el presidente William McKinley tenía información real sobre la situación y nunca leyó los artículos de Pulitzer ni de Hertz. De hecho, aunque increíblemente exitosos, el Journal y el World sirvieron principalmente a algunas de las personas menos influyentes de la nación. Por todas las personas en Nueva York que leían los pocos periódicos a favor de la guerra, una cantidad mucho más poderosa leía los periódicos contra la guerra. Finalmente, la opinión pública cambió, y McKinley declaró la guerra a España. Una vez iniciada la invasión, Hertz viajó personalmente a Cuba para cubrir los hechos. Su escritura fue aclamada como sobria y directa, desprovista de gran parte del melodrama que marcaba sus trabajos. Más tarde, los reporteros celebraron tanto a Pulitzer como a Hertz por su papel en la exposición de las atrocidades españolas, incluso si sus historias también contenían falsedades. Hertz y Pulitzer, sin embargo, pueden haberse arrepentido de sus decisiones. El período que llevó a la guerra hispanoamericana fue la cumbre de la rivalidad entre el World y el Journal. Los dos periódicos gastaron fortunas intentando superarse mutuamente, quedándose ambos en situaciones económicas muy difíciles cuando la guerra terminó. Pulitzer estaba avergonzado del papel de su periódico durante el enfrentamiento y devolvió al World a sus raíces. La reputación del periódico se recuperó y se mantuvo durante décadas. Pulitzer centró su atención en la política y la filantropía hasta su muerte en 1911. Hertz, por otro lado, pareció no aprender la lección. Si bien se centró más en la política, su periódico hizo pocos cambios. En 1901, dos de sus principales escritores escribieron columnas en las que sugerían el asesinato del presidente McKinley, quien recibió un disparo más tarde ese año y Hertz asumió gran parte de la culpa. El incidente arruinó sus ambiciones políticas y dañó la reputación del Journal.
Aún así, Hertz logró con éxito su objetivo de establecer un imperio de medios a nivel nacional, con 28 periódicos en las principales ciudades del país para la década de 1920. Cuando la Gran Depresión golpeó, Hertz y sus empresas quedaron prácticamente destruidas. La compañía se reorganizó por la fuerza en 1937 y Hertz se convirtió en poco más que un empleado de alto rango. A pesar de sus éxitos, Hertz es quizá más conocido por sus fracasos. Él cargó con más culpa del reinado del periodismo amarillo que Pulitzer. Hoy en día es conocido por su papel en la criminalización del cáñamo e inspirar al personaje principal de la película Citizen Kane de Orson Welles. A pesar de los esfuerzos de Hertz y Pulitzer, quizá el legado del periodismo amarillo sea más relevante en la actualidad. El New York World y el Journal demostraron que las falsedades dramáticas ayudaron a vender periódicos. Los lectores sabían que les estaban sirviendo mentiras, pero las aceptaron felizmente porque eran lecturas más entretenidas. Hoy en día, muchos de los aspectos de la prensa amarillista vuelven a estar en práctica. Si sangra, vende, sigue siendo un proverbio familiar, y las fuentes de noticias que se centran en el crimen aún atraen más miradas. Las mentiras y los titulares engañosos se han vuelto inquietantemente familiares. Como en los días del periodismo amarillo, este contenido prospera en la esfera política. Cada lado afirma que la información del otro es falsa. Ya sea que esa información sea válida o no, la prevalencia de noticias falsas lo convierte en un argumento difícil de refutar. Si se puede culpar al periodismo amarillo de los problemas con los medios modernos, está claro que se ha llevado a un nivel más alto. Bueno, magnífico Martí como periodista y como lo fue en todo. Un hombre realmente extraordinario. Bueno, más grande de nuestros cubanos, de los cubanos. Poeta tremendo, extraordinario. Y un periodista excelso. Un periodista de una prosa cuidadosa, elegante, que manejó muchísimos géneros periodísticos, la crónica, el ensayo, la semblanza, el artículo de opinión, dicho además con una fuerza, con esa fuerza que tenía, extraordinaria, y marcó una manera de hacer periodismo en Cuba y en el periodismo en general de habla hispana, periodismo en español. Martí, fue una de las figuras cimeras además de nuestro idioma, del español. No por gusto lleva el título de maestro. Hay un artículo de Martí donde él habla sobre el periodismo, artículo que publicó en Patria en el año 1892, donde define las misiones del periodismo. Yo creo que eso tiene una actualidad hoy tremenda, como nunca antes tiene actualidad. Yo creo que hoy deberíamos ponerlo en cada muro, debemos ponerlo en cada periódico, en cada lugar donde podamos recordar este concepto de Martí. Y dice Martí, que no haya una manifestación de la vida cuyos diarios accidentes no sorprendan al diarista. Eso es hacer un buen diario, decir lo que a todos conviene y no dejar de decir nada que a alguien pueda convenir. Que todos encuentren en el diario lo que necesitan saber y decirlo con un lenguaje especial para cada especie, escribiendo en todos los géneros, menos en el fastidioso vivo, desdeñando lo inútil y atendiendo siempre lo útil, elegantemente. Que un periódico sea literario no depende, un periódico sea literario no depende de que se vierta en él mucha literatura, sino que se escriba literariamente todo. El periódico debe estar siempre como los correos antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano y la espuela en el tacón. Al menor accidente debe saltar sobre la silla, sacudir la fusta y echar a escape el caballo para salir pronto y para que nadie llegue antes que él. Debe, extractando libros, facilitar su lectura a los pobres de tiempo, o de voluntad o de dinero. Hacer asistir a los teatros, como sentados en cómoda butaca, que este efecto hace una alineada y juiciosa revista, a los pobres y a los perezosos. Debe desobedecer los apetitos del bien personal y atender imparcialmente el bien público. Debe ser coqueta para seducir, catedrático para explicar, filósofo para mejorar, pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sano, elegante, oportuno, saliente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe y los labios sin manchas que lo dicta.
No hay mejor cetro que un buen periódico. Por esas razones el periodismo de Martí ha sido elogiado por muchos lugares del mundo, por la crítica en muchos lugares del mundo, por su elevadísimo nivel artístico, por su niveladísima profundidad, por su tremenda profundidad. Hay que leer solamente la actualidad que tiene muchas de las cosas, las famosas crónicas norteamericanas de Martí, las cosas que escribe sobre Estados Unidos, y tienen una actualidad tremenda sobre sus artículos sobre arte, sobre literatura, sobre filosofía, extraordinarios, realmente de una belleza y una profundidad que es difícil de encontrar algo parecido. Martí fue un hombre que se vinculó, debemos recordar que tenía 16 años cuando dio sus primeros pasos en el mundo del periódico, en ese periódico creado por él y su amigo Fermín Valdés Domínguez, El Diablo Cojuelo, que fue publicado el 14 de octubre de 1869, que duró poco, ustedes saben, los tiempos. Este es el hombre que 9 días de la aparición del Diablo Cojuelo, cuando vuelve a la carga el 23 de octubre con un nuevo periódico, La Patria Libre, este de formato mayor que el anterior, con más páginas y menos papel. En este caso, en esta ocasión, acompañado no solo por Fermín Valdés Domínguez, sino también por el maestro de ambos, Rafael María de Mendive, y el abogado Cristóbal Magán. Bueno, tiene toda la sucesos que ocurrieron después, la prisión, el juicio, todas las cosas que sufrió, su denuncia en aquella famosa denuncia del presidio político en Cuba. Es un hombre que colabora con la revista Universal en territorio mexicano, redactando crónicas parlamentarias, críticas de teatro, críticas de arte, boletines que firmaba con el seudónimo Oreste, sobresaliendo también sus colaboraciones en la revista El Socialista, muy interesante. En cada uno de los trabajos que hace en México se marca por la madurez en el oficio, por esa avidez constante que tenía de buscar. Y muchos de sus temas llamaron la atención, incluso del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, uno de los temas científicos, los temas de este tipo. Y la labor que desarrolló en Estados Unidos, que fue extraordinaria. Como crítico de arte, por ejemplo, en Divor se agregó su inserción en Dizon, medio dirigido por el famoso Charles Dana, uno de sus más fervientes amigos, que dijo sobre el periodismo de Martí. Fue colaborador de Dizon escribiendo sobre temas de bellas artes, en las que tenía sólidos y extensos conocimientos, y sus ideas y conclusiones eran sencillamente brillantes. Colaboró con diarios, muchísimos diarios de nuestra América, La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires, La Opinión Pública de Montevideo, el Partido Liberal de México, la República de Honduras y otros. Y llegando a Nueva York, pues bueno, ahí desató después de su segunda deportación a España, donde desarrolla una labor periodística extraordinaria. En esta que firma, fue en Detour, donde aparecen estas crónicas sobre arte, donde se destaca la intitulada Impression of America, que firma bajo el seudónimo de un Very Fresh Spaniard. También redactó artículos sobre los pintores impresionistas, artículos que causaron una gran impresión en aquella época, donde demostró su tremenda sensibilidad artística. Y así pudiéramos estar enumerando otro trabajo con La Opinión Nacional, donde creó una columna llamada Ascensión Constante, el 10 de junio de 1882. Culminó el apóstol su etapa como colaborador de esta publicación al no admitir que Aldrich le pusiera freno a sus criterios. Además, defendía a capa y espada sus criterios con un valor, el valor que nosotros le conocemos y que lo hizo ser lo que fue. Pero bueno, yo creo que dejó una huella tremenda. Podemos renombrar publicaciones de la época que acogieron sus escritos: La Habana Elegante, El Almendares, la revista Cuba, El Avisador Cubano,
el avisador hispanoamericano, El Porvenir, la revista Ilustrada y Latinoamericana de Nueva York, la Opinión Pública de Montevideo, La Pluma de Bogotá, La Nación y Sudamericano de Buenos Aires, la República de Honduras, la revista Suya, el Partido Liberal de México y la Opinión Nacional de Caracas, que habíamos mencionado con anterioridad. Y en los días de entrega total a los preparativos que realizaba por la independencia de Cuba, crea el periódico Patria, periódico que consagró sus mayores energías, periódico donde reflejó el clima del momento, las ideas de libertad que se levantaban en los cubanos y el carácter real de aquella guerra que estaba dirigida a impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que los Estados Unidos cayeran con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Una revista profundamente latinoamericanista, una revista Nuestra América, sin ninguna duda, y que buscaba llevar, que reflejaba los grandes sueños de libertad, los grandes sueños, las grandes aspiraciones de los cubanos, los grandes sueños de alcanzar toda la justicia para todos. Y Patria va a ser su obra extraordinaria. Y creo que, bueno, los cubanos debemos rendirle siempre homenaje. Y los que hacemos periodismo más todavía, ir a la obra de Martí constantemente, ir a su periodismo, aprender de la manera en que hacía y leer, bueno, todo está magnífico consejos que él dejó escritos para todos los tiempos, para todos los periodistas. Bueno, queridos amigos, esta ha sido esta sabatina. Yo voy a hacer ahora una pequeña pausa para tomarnos un café, pero salimos del tema central. Les propongo, bueno, tocar algunas cosas más, algún café cortico. Antes de concluir, tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a hacer un café cortico, vamos a buscar ahí algo interesante para compartir con ustedes. Un poema, por supuesto, lo han pedido mucho. A la gente le gusta esa sección. Y bueno, vamos a buscar un buen poema hoy también para compartir con ustedes. Una pausa y continuamos en unos minutos. Europa por Cuba y Europa por Cuba-Rusia convocan a la realización de un maratón mediático del 2 de abril a las 8 de la noche, hora de Madrid, 2 p.m. en Cuba, al 3 de abril, igualmente a las 8 de la noche en España. 24 horas contra el bloqueo. Nuestro objetivo es que todos los medios de prensa, analógicos o digitales, se unan. Canales de YouTube, de Telegram, radio, televisión, medios alternativos de todos los rincones del planeta, prensa hablada y escrita, para darle máxima visibilidad a esa agresión que es el bloqueo estadounidense a Cuba, el cual afecta igualmente al resto de los países del mundo y se ejerce en contra de otras naciones hermanas. ¿Cómo participar? Quien quiera que esté en contra del bloqueo puede hacer suya esta iniciativa. Quien desee manifestar su intención de participar en la transmisión continua de esta jornada a través del canal Europa por Cuba y el grupo de Telegram de la plataforma Sierra Maestra, comuníquese con la dirección del canal escribiendo al correo maratoneurapaporcuba@gmail.com. Hashtag Europa por Cuba. Hashtag PR Sierra Maestra. Hashtag No Más Bloqueo. Una sola voz. Unidos todos contra el bloqueo. Bueno, estamos de regreso. Miren, les decía que estamos buscando, bueno, vamos a seguir con nuestro café, ahora es un café cortico. Y aquí estaba viendo aquí, bueno, recordarles a ustedes que del 2 al 3 de abril el canal estaba pidiendo también que se incorporen al maratón que Europa por Cuba está convocando. O sea, ese día, del 2 al 3 de abril, va a haber un gran maratón de 24 horas contra el bloqueo. Es una convocatoria que nos hace Europa por Cuba, y al cual, por supuesto, nuestro canal de las Memorias de Daniel pues se va a incorporar. Quería enviarles un video para hacerles saber mi participación, la participación del canal, del Café con Daniel, del canal Las Memorias de Daniel, en este maratón, donde ya se han sumado muchísima gente. Va a ser un gran maratón mediático contra el bloqueo. Estaba viendo aquí algunos de los datos que nos dan los compañeros.
Ese día, bueno, vamos a salir condenando el bloqueo en cualquier espacio comprendido entre las 14 horas del 2 de abril y las 14 horas del día 3, horario de Cuba. Por lo tanto, el que se quiera sumar, ahí está la convocatoria. Busquen el canal Europa por Cuba, que está haciendo la convocatoria, donde estaba viendo aquí, cantidad de personas, estaba viendo aquí la noticia. Hispan TV también va a participar. Bueno, va a ser un gran maratón mediático condenando el bloqueo contra Cuba. Así que bueno, todo el que quiere inscribirse, vaya al canal Europa por Cuba y ahí vea la convocatoria que están haciendo los compañeros y las compañeras del canal. Y el que quiera sumarse, pues ahí lo tiene. Y le decía, con este café cortico, creo que sería recordar algunas cosas. Vamos a ver los últimos acontecimientos. Granma ha estado publicando, periódico Granma, nuestro periódico, ha estado publicando la actualización de todas las cosas que suceden hoy en Russia Today, o sea, que publica Russia Today, y que ustedes saben todo el bloqueo que está sufriendo hoy este canal, toda la barbarie que ha ocurrido en el mundo entero con la información, tratando de cerrar cualquier vía alternativa de información sobre lo que ocurre en Ucrania, en cualquier vía oficial. No quieren que se escuche de la otra parte, no quieren que se sepa lo que la otra parte quiere decir. Esto es una barbarie, esto, señores, esto es puro fascismo. Esta gente cierra canales sin ningún tipo de vergüenza. Y bueno, Granma tiene una sesión que hace todos los días donde hace saber la información que llega sobre los acontecimientos en Ucrania. Dice Granma, indica RT en español que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Yunchin, declaró que Estados Unidos puede demostrar su inocencia en lo que respecta a los laboratorios biológicos en el territorio de Ucrania, respondiendo directa y honestamente solo a 3 cuestiones, le señala. ¿Qué estaba tratando de ocultar la Embajada de Estados Unidos en Kiev al eliminar apresuradamente los documentos de su sitio web? ¿Por qué Estados Unidos ha estado impidiendo sin ayuda y durante 20 años la conclusión de un protocolo de verificación de la Convención de Armas Biológicas? Y 3. ¿Qué impide que Estados Unidos abra sus laboratorios biológicos en el extranjero, como Fort Detrick, a una inspección internacional independiente? A través de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, Washington reconoció que en Ucrania existieron laboratorios biológicos con investigaciones comprometedoras para ocultarlas de Moscú, aunque refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania haya desarrollado armas biológicas. Por su parte, Rusia, con las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, instó a Estados Unidos a aclarar qué actividad se estaba llevando a cabo en los laboratorios ubicados en la Ucrania, financiados por el Departamento de Defensa estadounidense. En sus palabras, descartó cualquier uso pacífico en los programas biológicos desarrollados en Ucrania, porque investigaban el uso de agentes patógenos en aves, murciélagos y reptiles, para luego estudiar la posibilidad de transmitir la peste porcina africana o el anthrax a través de ellos. Bueno, nosotros los cubanos sufrimos el dengue hemorrágico y hemos sufrido miles de ataques biológicos contra Cuba. Hablo de miles porque de conocer 600, pero ¿cuántos se han llevado a cabo? Bueno, seguimos con las noticias. China dice que dará una respuesta firme y contundente si Estados Unidos le impone sanciones por su postura a Rusia y su operativo en Ucrania. El portavoz de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, declaró este jueves que China reaccionará con dureza si Estados Unidos le impone sanciones por su postura respecto a Rusia en medio del operativo de Ucrania. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha recomendado firmemente a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos para evitar su posible desvío. Ustedes saben, peligrosísimo porque puede caer en manos de personas bien inescrupulosas, puede caer en manos de locos, de terroristas que abundan muchísimo por ahí. Estados Unidos no debe imponer sanciones a empresas e individuos chinos ni dañar los derechos e intereses legítimos de China al manejar sus relaciones con Rusia. A lo contrario, China tomará una respuesta firme y contundente, advirtió el portavoz. Asimismo, desde el ministerio subrayan que se ha demostrado en la práctica que las sanciones no resuelven los problemas, sino que por el contrario, provocarán otros nuevos. No solo darán lugar a 2 o más perdedores económicos, sino que también perturbarán el proceso de acuerdo político, lo que no es nada constructivo. Por su parte, la subsecretaria de Estado
para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, declaró este martes que los países occidentales intentan convencer a las autoridades chinas de que la neutralidad no es una opción en la situación en torno a Ucrania. A China le gusta decir que es neutral en este conflicto, afirmó durante audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano. La alta funcionaria detalló que este martes el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron mantuvieron conversaciones con el líder chino Xi Jinping para recalcar al gigante asiático que la neutralidad no es una opción en este caso, que esto es una violación del derecho internacional humanitario, una violación de la soberanía. Mira quién nos están diciendo. Óyeme, digo que le decía a ustedes, oigan eso, o sea, le zumba el mango. ¿De qué están hablando esta gente? ¿De qué están hablando esta gente? Bueno, este viernes también, por otra parte, en Moscú dialogaron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que sostienen conversaciones y uno de los temas de la agenda es el conflicto bélico en Ucrania. Dialogan también sobre el progreso de las conversaciones para decretar un alto al fuego en la guerra y cómo mitigar el efecto de las sanciones impuestas por Canadá, los países del occidente y Estados Unidos, según detalla Russia Today. En última hora, la Fiscalía General de Rusia, esto está saliendo en RT, solicita reconocer a Meta como una organización extremista. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko le comunicó a Putin que las fuerzas ucranianas no solo se preparaban para atacar a Donbass, sino también alinearon posiciones para atacar a Bielorrusia. Reconoció que si no fuera por la posición de iniciar la guerra, contra esas posiciones habrían atacado nuestras tropas, las de Rusia y Bielorrusia, que estaban realizando maniobras, aseguró Lukashenko, citado por RT. Asimismo, dijo que había llevado a su encuentro con Putin un mapa con evidencias de esas posiciones. Bueno, y las cosas se siguen complicando. Hubo evidencia de ataques terroristas contra la central nuclear de Chernobyl. Y bueno, todas las cosas que han intentado hacer, cortando la electricidad en esa planta, tratando de generar una catástrofe. Uno tiene qué cosa más loca. Y hablamos de lo que pasó con la otra central nuclear. Ahora están intentando también crear una situación parecida en torno a Chernobyl. Vivimos en un mundo realmente loco, donde la mentira se disfraza de verdad. No vamos a decir que se ha vuelto verdad, porque la mentira no se puede convertir en verdad jamás en la vida. Se disfraza de verdad y trata de engañarnos como el lugar. La gente prefiere la mentira a la verdad. La gente prefiere la mentira disfrazada de verdad a la verdad desnuda. Si vamos a hacer una parada, vamos para pasar a la sesión final. Como les prometí, les traigo un poema para cerrar con broche de oro nuestro programa de hoy. Nos vemos en un minuto. Bueno, amigos, ya estamos entrando en el final de nuestro programa. Ya está finalizando nuestra sabatina. Espero que hayamos tenido una mejor imagen. Espero que el audio se haya comportado bien. Pues bueno, tratar de acercármonos un poquito más. Espero que se haya salido mejor. Y entonces, bueno, vamos a finalizar como les dije. Yo creo que nada mejor, no hay mejor broche de oro que con un buen poema. Ustedes saben que soy fan a Tomás Borges, así que les traigo otro poema de Tomás Borges que se llama Tus ojos. Y dice: me vencieron tus ojos, son venados que corren en un túnel hasta la meta, donde bastan los ríos, las abejas, el flujo y el reflujo, los estremecimientos, donde basta la luz retenida en una gota de miel para vivir. Bueno, queridos amigos, este es el final de nuestra sabatina. Nos vamos a ver el próximo miércoles en otro Café con Daniel para seguir hablando de lo que nos gusta, para seguir defendiendo a Cuba, que es el objetivo y el sentido de este canal. Un gran abrazo para todos ustedes. Los quiero, queridos amigos y amigas. Sigan apoyando este canal. Recuerden dar like, recuerden compartir para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Nos vemos el miércoles en otro Café con Daniel. Un gran abrazo.